Buenos días, hermanos, sean ustedes bienvenidos a su iglesia Jesús Lirio de los Valles. Somos una congregación cristiana que tiene como visión ser como Jesús para permanecer en Él y hacer las obras del Padre. Te invitamos en esta mañana que declares que esta palabra dada llegue a tu corazón y dé fruto en tu vida, para que así podamos ayudar a otros. Te recomendamos tener tu Biblia y una libreta donde puedas llevar los apuntes de cada mensaje. Y si usted es edificado con esta palabra, le invitamos que comparta este video para que así pueda llegar a otros. Buenos días, mis hermanos. Nuestra vida sigue escondida con Cristo en Dios. Aquí todavía sostenidos por la mano del Señor, en su bondad y en su misericordia, caminando aún en medio de las crisis y en medio de las luchas de nuestro viaje, pero seguimos confiados en el Señor, tomados de su mano y siguiendo adelante con Él. Doy gracias a Dios por las oraciones contestadas en cuanto a sanidad y en cuanto a consuelo del Señor. Y hoy vamos a mirar nuevamente otra crisis que la palabra del Señor nos enseña. Nuestro texto base, ustedes ya lo recuerdan, es el Salmo 107. Vamos a ver ya la cuarta crisis que aparece en este precioso Salmo. Y en esta podemos incluir toda la que no hemos hablado. Todas las que no hemos hablado, entonces crisis familiares, económica, social, religiosa, etcétera, etcétera. Todas las crisis están contempladas en esta que vamos a mirar hoy. Entonces recuerde, vamos a hacer un repaso. La primera crisis, el desierto, lo recuerda, con soledad, hambrientos y sedientos. La segunda, los prisioneros y sombra de muerte, recuerde. La tercera, enfermedad y muerte. Y esta cuarta crisis la hemos llamado la tormenta. Amén. Entonces, si usted está tomando sus notas, apunte cómo estamos pasando por este precioso pasaje del Salmo 107 para mirar todas las tormentas o las crisis que pasan por nuestra vida. Entonces, esta la encontramos del verso 23 al 32. Vaya conmigo a la palabra hoy del Señor y vamos a pedir que Él bendiga esta mañana su palabra, abra nuestro entendimiento y nos dé razonamiento con sabiduría para entender y comprender la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por una semana más que ya ayer terminó y hoy empieza una nueva. Gracias por tu cuidado, por tu sanidad, por tu consuelo, porque en medio de todas estas crisis, Señor, tú has estado con nosotros y seguirás, porque ellas no van a parar. Siempre estarán en el viajar de nuestra vida contigo. Pero hoy te damos gracias, Señor, por la respuesta de oración a tantos hermanos por las que hemos orado. El Señor nos ha levantado. Hoy te damos gracias por ello, Señor, y enviamos en esta mañana tu palabra. Pedimos que la presencia del Espíritu Santo esté con cada hermano, que al enseñar la palabra, el corazón de ellos sea una buena semilla y que podamos entender claramente cómo todas estas crisis que hemos venido estudiando, Señor, levantan nuestro corazón hacia ti. Nos dan la posibilidad de entender que cuando clamamos al Señor, siempre hay una ventana abierta para nosotros por la oración y por medio de la fe. Bendice tu palabra hoy. Apresta nuestros oídos, Señor, y que seamos ministrados a través de esta enseñanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a leer nuestra cuarta crisis de los versos 23 al 32. Amén, entonces habla la palabra del Señor. Vamos a leerla. Dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló, hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa las olas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten en el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda ciencia es inútil. Ahí está esta mañana en estos versos la radiografía de la tormenta, hermano. Y cuando vamos a tormenta tenemos que hablar del mar, tenemos que irnos para el mar porque es allí donde más fuertes tormentas se presentan. A ver, por eso en el verso 23 dice que todos vamos como en un barco, ¿no? Los que descienden al mar, dice, todos vamos como en un barco. El barco de nuestro viaje que estamos emprendiendo y vamos a caminar en ese barco y todos los barcos le esperan tormentas, mis hermanos, a todos los que salen en los barcos. Por eso dice, los que descienden al mar y en naves saben de lo que se está hablando, cómo las tormentas pueden atacar nuestro barquito. Nosotros estamos yendo en este barco de nuestro viaje, hermano,
pero también nos puede enseñar cómo podemos salir victoriosos. Dice, ellos han visto las obras de Jehová. El que se atreve a ponerse en su barquito y a salir a la travesía de su viaje con Dios, hermano, sabe que el Señor puede ver las maravillas y las obras del Señor. Amén. Entonces, victoriosos. Dice, ellos han visto las obras de Jehová. Ahora, en el verso 25 dice, Él hace levantar viento tempestuoso. Hermanos, nosotros hemos aprendido que los necesitamos para madurar en este viaje. Y que las tormentas que salen en la vida, muchas pueden ser, aunque quizá estemos pasando por la peor de todas, si estamos en la voluntad de Dios o no estamos en la voluntad de Dios, van a venir igualmente. Usted puede que su barco vaya en vía contraria a la voluntad de Dios, allá le va a agarrar la tormenta. Y aún si va en la dirección correcta, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, la tormenta puede venir. Entonces, apréndalo, mi hermano. Problemas familiares, hay que enfrentarlos. Problemas familiares de diferentes índoles, hermano, que en algún momento van a llegar a tocar su barquita. Problemas familiares a nivel de divorcios, de hogares destruidos, de maltrato, de infidelidad, de hijos rebeldes, de padres irresponsables, de todo. En el plano de las tormentas, a todas las familias nos llegan estas tormentas, hermano. Y quizás muchas más que usted tenga ahí en mente para poder completar esta mañana la enseñanza. En el plano laboral, usted sabe que en el plano laboral hay muchas tormentas, hermano. Hay explotación, hay abuso, hay patrones injustos, bajos salarios, horas extras, muchas cosas, hermano, que se pueden convertir en una tormenta para su vida. Trabajo excesivo, bueno, muchas cosas en el plano laboral. En el plano social, hermano, por ejemplo, nos estamos viviendo unas tormentas muy fuertes en el plano social. La injusticia, el robo, el atraco, la inseguridad, el vandalismo que estamos viviendo, la zozobra, la corrupción que vemos cada día. Eso son crisis, hermano, son tormentas que tenemos que pasar en la vida. Y que si no las pasamos no podemos conocer a nuestro Dios en su bondad, en su misericordia y cómo Él nos puede sacar de todas ellas. Amén. Incluso en el plano religioso, fíjese usted, el Señor lo describe, ¿no? Falsos profetas, falsos cristos, iglesias destruidas, iglesias cerradas, pastores y líderes cayendo en cosas que muchas veces escandalizan a las personas, iglesias cerradas, persecución, muchas cosas, hermano, que pueden ser tormentas. En la política, hermano, dice que hay corrupción, hay engaño, hay economías fallidas. Bueno, todo lo que nos enseña Mateo 24. Si va conmigo a la palabra hoy, a Mateo 24, ahí le está enseñando todo el Señor, ¿no? Él les habló a sus discípulos que todas esas cosas iban a suceder, las tormentas. Entonces, por ejemplo, en el plano religioso dice, muchos vendrán en mi nombre, y a muchos engañarán. Eso es una tormenta, hermano, que estamos viviendo. Guerras, rumores de guerra. No se turbe porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levanta nación contra nación, reino contra reino, peste, hambre, terremoto. Solo principio de dolores, dice la Biblia. Nos van a entregar a tribulación, nos van a matar, vamos a ser aborrecidos de la gente por causa del nombre del Señor. Muchos van a tropezar. Unos se entregarán a otros y se aborrecerán, se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mire lo que dice el verso 13, pero el que se persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, hermano, todo esto es la tormenta, es la crisis de tormenta que está en el Salmo 107 y que la estamos leyendo hoy porque estamos estudiando ya la última crisis del Salmo 107, que se llama la crisis de tormenta, que va en el barquito en el mar a punto de llegar al puerto, pero pareciera que el barquito no quiere llegar a puerto. ¿Ven? Hasta la ciencia dice ahí en el verso 27, toda ciencia se hace inútil, hermano. Cuando usted ve todas estas tormentas, usted se dará cuenta que hasta la ciencia ya no alcanza para solucionar esto, ¿no? Se hace inútil. La sociedad ya no sabe ni qué hacer, hermano. Los trabajadores sociales tampoco. La Organización Mundial de la Salud ya no sabe ni qué hacer, que la vacuna, que no vacuna, que la prueba, que la no prueba, bueno, todo eso. Crisis, crisis, crisis de tormenta.
que afectan nuestra vida, en el diario caminar de nuestra vida con Dios y a nuestra barquita para no dejarla llegar al puerto que el Señor quiere que lleguemos. Jesús hizo pasar a sus discípulos, ustedes lo recuerdan, por un simulacro de esto, un simulacro chiquito. Si usted lo ve conmigo allá en Juan, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor que ellos se fueron en un barquito. Vamos a ir a Juan 6, el verso 16. Y que al anochecer, imagínese usted la hora en que el Señor le da por mandar la barquita a navegar. Al anochecer, terrible, ¿no? Descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum y estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. ¡Ay, qué tremendo! Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Y cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca e incluso tuvieron miedo. Pero él les dijo, yo soy, no temáis. Y entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida al puerto donde iban. Entonces el Señor hizo que ellos se fueran, los mandó a la oscuridad en medio de la barquita, pero en medio de aquella oscuridad, y cuando el mar se encrespaba y cuando estas tormentas vienen, el Señor siempre se va a hacer presente. Y miren la otra, allá usted la encuentra también en el capítulo 8 de Lucas. En capítulo 8 de Lucas, él les dice en el verso 8, 22, verso 8, capítulo 8 de Lucas, el verso 22, dice, Lucas 8, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Me encanta esta frase porque el que dio la orden y dijo, pasemos al otro lado, es el Señor. Él fue el que lo dio. Entonces el Señor le está diciendo hoy a usted, hermano, usted va en su barquita de su viaje, la crisis de la tormenta, pero vamos a pasar al otro lado. Dice, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad y el viento en el lago y anegaba y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, perecemos. Y él despertando reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Entonces debes saber, hermano, que en estas tormentas que le he enumerado, que son las últimas que vamos a mirar aquí hoy en el capítulo 107 de Salmos, entonces el Señor Jesús está presente. Amén, Él está. A veces se duerme para saber qué hacemos nosotros, pero Él siempre va a estar ahí. El Señor nunca se va a quedar sin respondernos. Amén. Él no se va a quedar sin respondernos. Entonces dice en el verso 28 del capítulo, entonces claman a Jehová en su angustia, los libra de las aflicciones y cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Ay, qué miedo. Luego que se alegran porque se apaciguaron y los guía al puerto que deseaban. Esto es lo que quiero que usted aprenda, hermano. La tormenta es real. La crisis va a venir. No es vivir en una burbuja, hermano, donde nada le va a pasar. Si a usted le han enseñado que el evangelio es eso, que usted en su vida no va a sufrir ni va a pasar ninguna burbuja, recuerde que no es así. Ese es un evangelio que no está en la palabra de Dios. Sí hay crisis, sí hay tormentas, hermano. Él lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen porque yo he vencido. Si Él le digo, pasen al otro lado porque vamos a pasar al otro lado, es porque el Señor lo va a llevar a la victoria a través de su tormenta. ¿Amén? Entonces, hay oscuridad y hay un mar tempestuoso, pero si vamos en la perfecta voluntad del Señor, todo va a suceder bien. Él no nos pide subir a la barca a dejarnos naufragando en la mitad del lago, en la mitad del mar. No, es pasar al otro lado, aunque se desate la peor tormenta y el Señor se quede dormido. Él necesita, recuerde, probar nuestro corazón. ¿Lo recuerda? ¿Por qué tienen miedo? Es lo que les pregunta. ¿Por qué tienen miedo de todas estas tormentas que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro plano laboral, en nuestro plano político, en nuestro plano religioso? ¿Por qué les da miedo de eso, hermano? El Señor está ahí, Él está presente en medio de esta crisis. Amén. Entonces, no tenga miedo. Dice la palabra de Dios en Santiago, ya lo hemos leído en estas clases mucho, tened por sumo gozo cuando se encuentren en estas tormentas. Cuando le parezca que la barquita ya va a naufragar, tenga sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe va a producir en nosotros paciencia. Entonces, hermano, no tenga miedo de que va a naufragar en medio de la tormenta.
o que no va a soportar el paso de esta crisis, hermano. Esta crisis es fuerte. En todos los ámbitos de la vida hay crisis, hermano, en todo, y hay tormentas, pero usted las va a pasar, porque el Señor va con usted. Recuerde que Él es el divino compañero de su caminar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermano? Coloque sobre la palabra eterna de Dios la necesidad completa de su alma, de su espíritu, de su cuerpo, de su trabajo, de su familia amada, de su nación, de su barrio, de su congregación, del cuerpo de Cristo, de cualquiera sea la crisis. Póngala siempre sobre la roca firme de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de inculcarle a usted. Amén. Que usted ponga estas crisis en la palabra de Dios. Que usted se base en la palabra para decir, ¿cómo oro por estas crisis? Amén. Estas crisis de tormenta que estamos hablando son muy fuertes, hermano. Y las encontramos en diferentes frentes. No sé en cuál de ellos tenga usted ataque hoy. Pero manténgase orando y llevando al Señor cualquiera de estas crisis. Amén. Manténgase en pie sobre la palabra que está firme para siempre. Sobre la roca. Dijo, aunque soplen los vientos y aunque los ríos aneguen su casa, esa casa se mantendrá porque está establecida sobre la roca. Amén. Ahora, ¿por qué estas tormentas, hermano? ¿Por qué? Porque dice que ellos son los que han visto. Ellos los que han pasado el barquito, se han subido al barco y han pasado en el mar y se ha desatado la tormenta y han llegado a puerto seguro, son los que han visto las obras de Jehová. Hay un propósito, ver qué hace el Señor por nosotros. Le voy a contar la historia de Jonás. Usted recuerda que Jonás tuvo una crisis, ¿se acuerda? Para él la crisis era irse a predicar a Nínive. Él no podía soportar eso. Era un pueblo impío, malo, y él sabía, pero ¿para qué me manda Dios a Nínive? A que yo les predique a esa gente y esa gente no se va a arrepentir. Eso es una crisis. Recuerde esta historia de Jonás. Lo meten en un barco, ¿recuerda? Viene una tormenta y como él quería evitar la crisis social que estaba viviendo Nínive, dijo, yo a eso no me le meto. Dice que lo tiran al mar. Usted sabe la historia y si no, pues léala ya en Jonás. Lo tiran al mar y se lo come un pez, ¿se acuerda? Esa fue la crisis de Jonás, que se lo comiera un pez. A nosotros todavía no nos ha comido un pez. Pero hermano, yo estoy seguro que Jonás no salió igual de esta crisis. Jonás, después de que el pez lo vomitó, él no salió igual. Él tuvo un cambio, él tuvo una experiencia con Dios. Por eso dice ahí, los que descienden al mar en naves, hacen negocio, ellos han visto las obras de Jehová y en las profundidades sus maravillas. Jonás no salió igual, hermano. Y usted de cada una de estas crisis, cuando usted la pasa, cuando usted se hace victorioso a través de estas crisis, hermano, usted no va a salir igual. No va a ser igual. Usted va a ser un mejor hijo de Dios. Usted va a ser un mejor hijo, usted va a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor ciudadano, un mejor empleado. Todo porque estas crisis lo que hacen es enseñarle a usted a que dé pasos de fe y aprenda de parte del Señor. Porque usted tiene que ver las maravillas y contemplar la gloria de Dios en cada una de estas crisis. Entonces, la senda de Dios es el mar, hermano. Tiene una barquita muy frágil. Usted va en una barca frágil y el mar es fuerte y tempestuoso, justo donde no nos parece que debiéramos estar. ¿Quién quiere estar en una barquita en medio de una tormenta, hermano? No. Nosotros lo que queremos decirle al Señor es, no, a mí mándeme en avión, Señor. Y a mí póngame un avión. Pero resulta que no, Él no nos quiere mandar en avión, Él nos quiere subir en la barca para que pasemos. Amén. Así que cuando Él nos saca por caminos inesperados, no sobre la tierra firme y fuerte y sólida, sino sobre un mar cambiante, hermano, entonces podemos esperar ver sus caminos. Manténgalo en su corazón. No lo va a mandar en cohete, lo manda en barquito, para poder ver su camino. ¿Amén? Estamos unidos a Dios, y es un Dios grande, hermano, que encuentra el camino mientras nosotros avanzamos. Amén. Mientras avanzamos. Eso es mejor que tener una senda ya trazada, mi hermano, porque nos hace independientes perfectamente de las circunstancias. Si usted supiera qué le va a pasar mañana, hermano, usted como que dice, ya sé qué hacer. Pero es más lindo depender de Dios, que Él sea el que trace el camino. Dios ya vio el camino de su viaje, hermano, desde el principio hasta el fin. Desde el día que usted nació de nuevo, Él ya sabe cómo va a ser su viaje. Él ya conoce los recodos, las crisis, todo. Él ve el camino de su viaje desde el principio hasta el fin. Amén. Ahora, la vida y el dicho popular siempre nos dice, empiece usted termine lo que empieza.
Es lo que le dice a la gente, ¿verdad? Ay, no se quede en la mitad del camino, termine lo que empieza. Pero Dios a usted le dice otra cosa. Usted lo que el Señor le dice es continúe caminando lo que yo ya empecé. Porque el Señor empieza y termina. Es Él, hermano. Entonces sube hacia la barquita. Suba hacia esa barquita, no importa, dice la palabra del Señor ahí, para que vea las maravillas en las profundidades. Entre más grave la crisis, pues mejor voy a ver las maravillas de Dios. Continúe caminando con fe, como mirando al invisible, le dijo Abraham, dice la palabra de Dios de Abraham. Mirando al invisible caminó, empezó a caminar sin saber ni siquiera para dónde iba. Amén. Así que Él ya terminó lo que nosotros empezamos. Él ya sabe dónde vamos a terminar. Él ya hizo planes para nosotros de bien y no de mal. La tormenta no lo va a ahogar, hermano. Como hijo de Dios, usted no va a naufragar. Recuerde que Noé salió airoso, abrió la ventana, envió la palomita y cuando ella vino con la ramita dijo, las aguas decrecieron. Ya puedo abrir la puerta. Dios abrió la puerta, pasó a tierra firme y empezó una nueva generación de personas que habían sabido soportar la prueba. Amén. Entonces suba hacia el barco, mi hermano. Avance, que a puerto seguro usted va a llegar porque Él ya lo prometió. Entonces, mire, sigamos ahí en el capítulo 107 de Salmos. La ciencia se hace inútil, pero claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas y se alegran porque se apaciguaron. Yo le digo una cosa, hermano, hay tiempos de crisis, pero hay tiempos de bonanza también. Y nos preparan para la otra temporada de crisis. Entonces siga avanzando, hermano. Siga avanzando porque a puerto seguro va a llegar. Él dijo, pasemos al otro lado y al otro lado vamos a pasar. Dice la palabra del Señor. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Qué cosa tan hermosa, mis hermanos. Nosotros no podemos evitar esto. El Señor ya lo dijo ahí en Mateo 24. Todo esto lo vamos a tener que vivir. Nosotros no sabemos qué venga mañana después de esta pandemia. Quizás empiece a cumplir todo lo que dice ahí Mateo, ¿no? Nos van a perseguir. La iglesia va a estar definitivamente cerrada. Usted va a tener que seguir viviendo su evangelio ahí desde su casa, confiando en el Señor, pasando sus crisis de la mano del Señor, porque el Señor ha prometido guardarnos, hermano. Vaya conmigo a Apocalipsis 3. Mire esta porción tan hermosa de la palabra del Señor que le escribe a la iglesia en Filadelfia. Dice Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, estás en esa barquita, sin fuerza casi dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre y en el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el ángel dice a la iglesia. Entonces, hermano, ¿qué tormenta? La tormenta que estamos viviendo en Mateo, ¿es la que estamos viviendo? Sí. Hay tormenta fuerte en todas las áreas de la vida, hermano. Todas. Lo que nos está diciendo aquí en este capítulo es fuerte, mis hermanos. Pero también le dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y vendrá el fin. Entonces, hermano, siga predicando el evangelio del reino. No un evangelio fácil, no un evangelio que todo le va a solucionar, que usted no va a tener ninguna crisis. No importa cuál sea la crisis, desierto, preso, enfermo, en las puertas de la muerte o tormenta.
¿Cómo está la barquita hoy, hermano? Así, tambaleando, sepa que el Señor está ahí. Si Él estuvo con sus discípulos y les dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Ahora, usted me dirá, hermana, ¿y esto no va a mejorar? De pronto la situación política o la situación religiosa no va a mejorar. Y yo le digo, no, hermano, va a empeorar. Según lo que yo veo ahí, va a empeorar. La tormenta siempre va a ser más fuerte, pero el Señor siempre nos va a dar. Mire, recuerde lo de Apocalipsis, yo te voy a librar en la hora de la prueba, yo voy a estar ahí contigo, con Él estaré yo en la angustia, me invocará y yo le responderé. Así que, hermano, todo esto que usted lee en Mateo es lo que estamos viviendo, las tormentas, hermano, en todas las áreas, hermano, no se angustie por eso. Solo abra su ventana, encuéntrese con su Dios, dígale, Señor, puede que estés durmiendo hoy en mi tormenta, pero despierta. Necesito tu fuerza, necesito tu ayuda para seguir adelante. Entonces, hermano, este salmo precioso que hemos estado estudiando, el Salmo 107, lo vamos a seguir mirando porque es una preciosidad. Si usted lo estudia, si usted le pide al Espíritu Santo que le enseñe y que le muestre en cuál de todas estas crisis, en cuál de estas está usted, entonces, hermano, dígale, Señor, voy a hacer lo mismo que estos hicieron. Como dice, entonces clamaron a Jehová y los libró de todas sus aflicciones. Mire conmigo Romanos 8. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8 y el verso 35. Romanos 8, 35. Mire lo que dice el Señor. Es hermosa esta palabra. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Esas son las tormentas, hermano. ¿Qué de eso podemos estar viviendo? Tal vez nunca los hemos vivido, pero lo vamos a llegar a vivir, hermano, porque el Señor lo dijo que eso va a suceder. La tribulación, ya hablamos de ella. La angustia, ya hablamos. La persecución tal vez no la hemos vivido. Ni el hambre, hermano. Ni la desnudez. Ni el peligro. Ni la espada. O quizás sí. Pero dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, pero antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy segura. Eso es lo que usted tiene que plantarse aquí en el Salmo 107. Sí, Señor, esta es la radiografía de la vida del ser humano. Esta es la crisis de mi viaje, Señor. Muchas crisis, pero yo estoy seguro y segura hoy de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Le separa la crisis del Señor, hermano? Usted es el que está todavía hoy lamentándose y diciendo, bueno, ¿dónde está Dios en medio de todas estas crisis? Pues Él está ahí, hermano. Porque mire, lea el Salmo, el mismo capítulo de Romanos 8 en el verso 28. Y sabemos, eso es lo que quiero plantar en su corazón, que usted sepa, que esté seguro, que esté segura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él la salida a todas estas crisis? Entonces, mis hermanos, no importa cuál sea la crisis, ¿qué les separará? Yo estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni las guerras, ni las hambres, ni todo lo que nos pueda llegar a pasar, que todavía ni siquiera ha llegado a nuestra barquita, hermano, no la va a hacer tambalear, porque nosotros vamos a reconocer las maravillas del Señor. Dice, han visto las maravillas en las profundidades. En más fuerte crisis hemos visto las maravillas del Señor. Ahora, los guía a puerto que deseaban. Ese versículo me encanta. Se alegran porque las tormentas se apaciguan y nos guía al puerto que deseaban. Recuérdelo, hermano, deleites en el Señor. Confíe en Él y Él hará. Y Él le va a conceder llegar al puerto seguro que Él ya trazó para usted, porque ya se lo dije, Él ya conoce el final del camino. Usted no lo ha visto. Usted sigue por cada recodo, mirando cada tempestad, diciendo, me muero, perezco en esta situación. Pero Dios ya vio a dónde usted va a llegar. ¿Y cómo va a llegar allá? Igual que Jonás, cambiado, decidido a hacer la perfecta voluntad de Dios. Cuando Jonás sale del pez, dice, bueno, ahora sí voy a ir a Nínive. ¿Y qué resultado obtuvo Jonás?
ver a un pueblo arrepentido, ver a un pueblo cambiado, a toda una ciudad cambiada y arrepentida por él. Y cada crisis que usted ve de los héroes de la Biblia, hermano, como Dios produjo en ellos esto que está diciendo aquí la palabra del Señor, que los guió al puerto que deseaban. Alabe la misericordia del Señor y la maravilla. Exáltelo en la congregación del pueblo. Ahora su congregación está ahí en su casa, hermano. Levántese ahora mismo a adorar a Dios, a alabar al que vive para siempre. Y como yo le decía hace unos domingos, ponga la música, hermano, ponga ahí su música, adore a Dios, alabe, diga, Señor, no importa cuánta tambaleando esté mi barquita, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es maravilloso y fiel para guardar mi vida hasta llegar al puerto seguro. Cantamos una canción muy linda, si usted la tiene ahí en su casa, póngala, hermano, dice, te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Eso es lo que quiere el Salmo 107. Amén, hermano. No se quede en la tormenta. Y si hay alguno ahí caído en medio de la tormenta, que ya se fue al mar, nosotros tenemos que tirar el salvavidas. Esta palabra es el salvavidas. Si se cayó en medio de la tormenta, si la barquita se le volteó, hermano, aquí hay una mano, una palabra del Señor que lo quiere sacar, que lo quiere volver a poner en su barca, volverle a poner ese chaleco salvavidas. Y aunque rujan los vientos, y aunque la tempestad ruja, y aunque usted vea que los vientos vienen para destruir su barca, confíe en el Señor, alabe la misericordia de Jehová y cuente las maravillas del Señor. Así que, hermanos, 4 crisis muy fuertes que hemos estado mirando. Hoy terminamos estas 4 crisis y con la ayuda del Señor, si usted nos ve, pues de hoy en 8 días vamos a iniciar otro tema que vamos a hablar sobre cómo es las satisfacciones del viaje, cuáles son las recompensas que tenemos en este viaje. Así que no se pierda de estar conectando con usted. Gracias por sus llamadas, por sus contactos con nosotros, por sus ofrendas, por su fidelidad, porque aún en medio de la tormenta económica que hemos tenido, la iglesia sigue sosteniéndose, seguimos adelante, todavía no sabemos cuándo podemos volvernos a reunir como pueblo del Señor, pero usted siga confiando, hermano. A puerto seguro vamos a llegar, y si en la mano del Señor estamos, Él nos va a decir, es hoy que se van a reunir, y ese día haga esto, lleve a la congregación de los santos la alabanza y la gratitud al Señor. Amén. Un abrazo, mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y adelante con nuestro Señor, que aunque esté dormido en la barca, Él siempre va a estar ahí. Les amamos y deseamos lo mejor para ustedes en esta semana. Que el Señor les bendiga grandemente.